vemos el tema corrupción. ¿Qué ítem considera usted importantes para que la ciudadanía tenga una mirada o una sensación que no existe estrategia en el tema de la corrupción? No hay una estrategia de Estado en el tema de corrupción. La corrupción tiene diversos ángulos, ¿no? La corrupción tiene un ángulo empresarial, tiene un ángulo público y un ángulo mediático. Empresarial, porque para que se corrompa un político necesitas el dinero que viene muchas veces del sector privado. Público, porque no existe una ley de inteligibilidad y tampoco hay un deseo político de sancionar efectivamente a aquellos que incurren en manejo público. Y de los medios de comunicación, porque hemos visto a lo largo de los años cómo los medios de comunicación protegen a determinados individuos. Hay personas que merecen estar en el escenario público cuestionados por los medios de comunicación y sin embargo con este tema de los manejadores de imagen, los relacionistas públicos, son protegidos por algunos medios de comunicación. Entonces, los medios de comunicación también tienen una responsabilidad. Y un ejemplo contundente es lo que pasó en la década de los 90. En la década de los 90, el Perú en el año 97 aparecía como uno de los países menos corruptos, según los indicadores de Transparencia Internacional. ¿Y por qué? Porque la población, como se informaba por los medios de comunicación, decía no, en el Perú no hay corrupción. ¿Y qué era lo que pasaba con los medios de comunicación? Todos estaban alineados con Alberto Fujimori. Los medios de comunicación crean la realidad y desde ese punto de vista crean una realidad ficticia de una abundancia de corrupción o de una nula corrupción según sus intereses y de esa manera generan corrientes de opinión. Por eso tenemos que ver esos tres ángulos. Y en el Perú, hoy por hoy, no hay un estamento ni la Contraloría que luche frontalmente contra la corrupción. Hay un tema muy interesante que tocó, que fue justamente en el gobierno de Alberto Fujimori. ¿Usted cree que con él se comenzó a institucionalizar la corrupción con mayor grado en nuestro país? No, si hablamos de cómo fue la corrupción en el Perú en los últimos años, el momento en democracia de peor corrupción fue el primer gobierno de Alan García, en el cual los escándalos de corrupción y el saqueo del erario público fue impresionante. Inclusive el expresidente Alan García, como sabemos, esperó que prescribieran sus acusaciones para que regresara al país y hubo escándalos en el Banco Central de Reserva, en el tren eléctrico, a nivel de funcionarios de todos los niveles, etcétera, etcétera. Inclusive hay un libro extraordinario del doctor Quirós sobre el tema de la corrupción editado por el Instituto de Estudios Peruanos en que habla de este fenómeno aprista en el primer gobierno de García en relación a la corrupción. Esta se consolida en el gobierno de Fujimori y en muchos casos se inspira en la forma como se trabajó en el gobierno de Alan García. Lo lamentable es que Vladimiro Montesinos ya lo lleva a un extremo en el cual se genera un Estado cleptocrático. ¿Qué significa un Estado cleptocrático? Diseñado para robar, con un control del Ministerio Público, es decir, de la Fiscalía, un control del Poder Judicial, control de los medios de comunicación y un manejo arbitrario de todo el Poder Ejecutivo. No había posibilidad de crítica en el Congreso de la República porque a través de los tránsfugas tenías una mayoría cómoda que le permitía a los otros poderes del Estado hacer lo que quisieran. Entonces, con Fujimori ya se llega a un extremo que inclusive es reconocido por la opinión pública mundial a partir de los videos, que como nunca en la historia de la humanidad filmaron momentos verdaderamente vergonzosos para la historia del Perú. Entonces Fujimori llegó a un extremo que en lugar de vacunarnos contra la corrupción, nos ha vuelto permisivos. Pues en el Perú hay un grave problema en el sistema de prestigio. En el Perú los corruptos son perdonados por la sociedad, los corruptos siguen enseñándose en las universidades, los corruptos no son expulsados de sus clubes, los corruptos se toman fotos con la gente dice, uy, mire ese corrupto y se toman fotos con ellos, ¿no? Entonces, no hay un sistema social que descalifique al corrupto, lo acepta. Inclusive hay revistas importantes en el país que sacan a los corruptos en las páginas sociales como si fueran gran cosa, ¿me entiendes? Entonces, lamentablemente no hay esa sensibilidad contra la corrupción. Inclusive en algunos casos podría decir que se le admira por saber hacer estos atropellos de una manera legal, entre comillas. El día de que en el Perú haya sanción contra los corruptos efectiva sería otra la situación. ¿Cuál sería el mensaje para todos los jóvenes que quieren entrar en política? Porque tú sabes que en el Perú, al hacer política o estar en un partido político, te tratan de corrupto, como se ha visto en los últimos años. ¿Qué mensaje le darían los jóvenes para que no les tilden a todos los políticos de corrupto? Bueno, en primer lugar la sociedad se equivoca cuando generaliza. El que generaliza absuelve. Si uno dice
es corrupto, tiene que señalarlo con nombre y apellido. Porque cuando estás generalizando, estás beneficiando a los corruptos y perjudicando a la gente que quiere hacer política de buena fe. Yo creo que los jóvenes tienen que ingresar en política porque es la mejor forma de modificar las estructuras sociales, y si realmente quieren combatir la lacra de la corrupción, pues lo hagan con su talento, con su acción y con su ejemplo. Y para eso tienen que involucrarse con los partidos políticos. El joven que de lejos dice todos los partidos son corruptos y no se involucra con un proceso de cambio es simplemente un comentarista de la realidad. Si quieren hacer política, tienen que meterse en los partidos políticos y desde adentro luchar porque cambie el estado de situación. ¿Y cuál es el estado de situación actual? Que la hegemonía política esté en manos de políticos cuestionados. El cambio generacional exige la presencia de jóvenes, y los jóvenes con un nuevo comportamiento, nuevos valores, nuevos esquemas de acción pueden contribuir a que cambie la situación en nuestro país. Una cuestión importante que mencionó es que en el Perú la corrupción ha llegado a muchos estamentos del poder. En su opinión, ¿qué tipo de reformas ya deberíamos empezar? Porque si bien es cierto, también tenemos organismos muy independientes del poder ejecutivo, legislativo, judicial, que van controlando, fiscalizando. Pero en su opinión, ¿qué reforma debería empezar el Perú para que esto de la corrupción no se siga institucionalizando? Una importantísima es un proyecto de ley que hay en el Congreso y que el gobierno entonces está haciendo el loco, a pesar que fue una de sus promesas de campaña, que es la ley de imprescriptibilidad. Es decir, aquella persona que comete un delito nunca prescribe, un delito público, nunca prescribe y por lo tanto va a ser sancionado. A eso yo le agregaría de que no puede trabajar en la administración pública de por vida, como es en países europeos. Si comete un delito con dineros públicos en Europa, simplemente no puede regresar nunca. En el Perú pasa un tiempo y puede regresar. Ese es uno de los grandes temas que tenemos que discutir. El otro es un cambio en el modus operandi de la Contraloría. La Contraloría ha sido un control posterior, es decir, cuando las cosas ya sucedieron. Debería ser un control concurrente o un control previo, para que de esa manera se anticipe a los posibles actos de corrupción. Y el tercero, de más largo aliento, significaría un cambio cultural, que se desprecie al corrupto, que no se permita que esta persona pueda volver a postular, que simplemente se le haga una suerte de sanción social, tal como es en Argentina, en Ecuador, en Colombia, donde los personajes que han cometido delitos simplemente son marginados del acontecer político. En nuestro país no. Pueden volver a postular, pueden hacer lo que se les da la gana, no pasa absolutamente nada. Siguen yendo a las embajadas, se le toman fotos con los embajadores, no pasa nada. Ese cambio cultural es de un aliento mayor, pero necesita hacerse sobre todo trabajando con los más jóvenes.